La Venezuela de Nicolás Maduro está en problemas económicos internos y externos. La producción de petróleo ha disminuido desde el 2008, al tiempo que su economía se ha contraído hasta un 40% en los últimos 4 años. Además, el conflicto político interno, la represión en contra de la oposición, le ha cerrado muchas puertas internacionales al régimen de Nicolás Maduro. Pero por si esto fuera poco, Venezuela tiene también hoy una millonaria deuda con bancos y con instituciones internacionales y no tiene cómo pagarla. Por ello, el gobierno anunció que Maduro estudia opciones para pagarle a sus acreedores. Una reestructuración de la deuda, como se llama en términos, digamos, ya de la especificidad o los términos específicos de las finanzas internacionales. La periodista Ana María Islas tiene los detalles de cómo está haciendo Venezuela para poder pagar su deuda. Nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente, pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela. Hace falta mucho más que voluntad para reestructurar y pagar la millonaria deuda externa de Venezuela. En medio de una severa crisis económica y política y cada vez más aislado del diálogo internacional, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que pretende revisar y reestructurar su deuda, provocando confusión en un mercado que observa con recelo la capacidad del país para lograr salir avante. La deuda de Venezuela asciende a 148.000 millones de dólares. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro no detalló qué tramos de deuda pretende refinanciar y reestructurar. Según analistas, el mandatario se refirió a los bonos soberanos y de la petrolera PDVSA, que suman alrededor de 62.000 millones de dólares. La decisión de reestructurar la deuda llega en medio de un complicado panorama crediticio para Venezuela. Sancionada por el Departamento del Tesoro, firmas estadounidenses tienen prohibido comprar nueva deuda del gobierno. Aunque Rusia y China son importantes acreedores del país latinoamericano, 74% de los tenedores de deuda venezolana son estadounidenses y canadienses. Además, el propio representante designado por Maduro para la renegociación está sancionado por Washington e incluido en la lista negra sobre presunto narcotráfico, el vicepresidente Tarek El Aissami. Otro obstáculo es la credibilidad internacional. Los inversores se preguntan cómo Caracas pagará su deuda en momentos de precios bajos del petróleo, en su 4.º año de contracción económica y a las puertas de una hiperinflación. Tan solo un día después del anuncio de la reestructuración, la agencia calificadora Fitch rebajó la nota crediticia de Venezuela a C de CC. El Fondo Monetario Internacional emitió una advertencia a Venezuela por no brindar al organismo datos económicos oportunamente, y los bonos venezolanos se desplomaron en los mercados internacionales. Dentro de Venezuela también hay obstáculos para la renegociación, pues esta tendría que ser aprobada por el Parlamento de mayoría opositora. Esta asamblea no va a reconocer ninguna deuda, ninguna reestructuración que no pase por la asamblea y venga el gobierno al debate. Esto es una materia de interés nacional. Fuertemente endeudada, con mecanismos de refinanciación bloqueados y con unas reservas internacionales en su menor nivel en más de 20 años, Venezuela tiene una primera cita con los inversores este 13 de noviembre en Caracas. Si la reestructuración y el refinanciamiento no prospera, la probabilidad de que haya incumplimiento de pago es alta, lo cual no solo provocaría que los acreedores intenten apoderarse de los activos de Venezuela en otros países, incluidas refinerías, sino complicaría aún más la importación de bienes como alimentos y medicinas, empeorando la escasez. Y el bolívar, depreciado en 99% en el mercado negro desde 2013, recibiría un golpe letal. Ana María Islas, Noticieros Televisa. Eso en cuanto a lo económico, pero también en cuanto a lo político ya están hablando tanto oposición como el gobierno de Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter, el ministro de Comunicación de Venezuela invitó a la oposición y específicamente a la Mesa de Unidad Democrática a un diálogo político el próximo 15 de noviembre, la semana que viene, para ver si se pueden poner de acuerdo en condiciones para las elecciones presidenciales que habrá en ese país, en Venezuela, a finales del año que viene, a finales del 2018.